Les saludo, soy el doctor Fernando Daniel García, profesor asistente de la Cátedra de Cirugía 2B. Vengo a traer el teórico referido a la extracción por técnica quirúrgica de odontosección. Puede señalar aquello que menciona el doctor Ries Centeno en su libro respecto a esta técnica, diciendo que es una técnica elegante. Él mismo insiste en aquello que hace referencia a Cabane respecto de la división radicular. Esta división radicular puede ser practicada tanto en elementos dentarios que se encuentren erupcionados, como también en aquellos elementos dentarios que se encuentren retenidos. Diremos que la misma se basamenta en el principio maquiavélico de divide y reinará. Y es así que encontramos un paralelismo al hacer referencia a que un cuerpo voluminoso lo podemos transformar en un elemento de menor volumen, de manera tal de retirar cada una de sus partes por separados y de esta manera disminuir el anclaje dentro de los procesos alveolares. ¿A qué hacemos referencia? A que una pieza dentaria que se encuentra erupcionada, multiradicular, pueda ser la misma, dividida en dos o más partes, y luego cada una de esas partes sea retirada dentro del mismo acto quirúrgico. De esta manera se facilita la técnica quirúrgica, se disminuye el anclaje, por lo tanto, y es importante destacar que disminuimos el trauma quirúrgico que pudiera llevarse o efectuarse en el momento de la nucleación de dicha pieza dentaria. Algo no menos importante y que cabe destacar es que es una técnica conservadora de tejido óseo por excelencia. El presente teórico ha sido basado en la siguiente bibliografía. Podemos encontrar el libro que presenta la cátedra de cirugía 2B, realizado por el doctor Jorge Marcelo Gillican y el doctor Adrián Gustavo Ulfon, respecto de la extracción dentaria, técnicas y aplicaciones clínicas. ¿Cuáles serán los contenidos que queremos albergar dentro de nuestro teórico? Las indicaciones que hacen referencia a la aplicación de dicha técnica quirúrgica, aplicaciones que podrán ser clínicas y radiográficas. Aquellas ventajas que nos ofrece el hecho de realizar la práctica de esta técnica, el instrumental que requeriremos y cómo se irá utilizando en los distintos pasos que plantea el protocolo. Técnica quirúrgica en cuestión, de acuerdo a sus pasos o tiempos quirúrgicos, de diéresis, exéresis y síntesis, y por último, la conclusión. Vamos a comenzar diciendo a qué hacemos referencia o cómo definimos o encuadramos a dicha técnica quirúrgica, que es la odontosección, y diremos que es una técnica quirúrgica que consiste en la división de un elemento dentario en dos o más partes, previas a la extracción por separado de cada una de ellas dentro del mismo acto quirúrgico. ¿De qué manera podemos encontrar referencias respecto de esta técnica en la literatura? Bueno, sus sinonimias pueden estar albergando la extracción por seccionamiento previo, la extracción por división o tabicamiento. Hemos mencionado que dentro de los contenidos íbamos a tener aquellos elementos que hacen referencia a la aplicación de dicha técnica quirúrgica, y es así que tenemos indicaciones clínicas, como las que presentamos acá, en aquellos casos de elementos multirradiculares, molares, los cuales presentan su porción coronaria sumamente debilitada o destruida por procesos avanzados de caries. También haremos referencia a aquellos elementos multirradiculares que podamos desde la clínica evidenciar la presencia de un tratamiento endodóntico. ¿De qué manera lograremos esto? Apreciando a nivel del piso cameral si se ha efectuado un tratamiento endodóntico y ha perdido el material de obturación,
A nivel coronario, podremos evidenciar la presencia de los conos de gutapercha que se verán de color naranja. Se podrán insinuar al menos y podremos tomar referencia de la posible endodoncia practicada en el mismo. En molares con obturaciones que se encuentran muy abarcativas, que son desbordantes, que ocupan gran porción de la coronaria, de la parte coronal, disminuyendo de esa manera su resistencia. O bien aquellos elementos dentarios que presenten prótesis fija, ya sea coronas, incrustaciones o la persistencia de algún perno pilar tras la pérdida de su corona. Elementos multirradiculares que se encuentran fracturados por intentos quirúrgicos previos también harán partícipe a esta técnica. Las indicaciones clínicas también albergarán referencias respecto de la constitución de los rebordes alveolares. Y es así en aquellos casos donde el reborde alveolar presente una hipertrofia. Y ustedes dirán, ¿cómo lo puede ver desde la clínica? Pues bien, podremos observar que el reborde alveolar se encuentra engrosado, aumentado el volumen, un reborde alveolar prominente que se proyecta, lobuloso, que hace insinuación de que el mismo es eburnio, que es compacto, que es sólido. En aquellos pacientes ancianos que, por el paso de la edad, sus tejidos óseos se hayan vuelto menos extensibles, que se pueda lograr menos elasticidad de las tablas alveolares, y también podemos remarcar características que estén relacionadas o referentes a posibles enfermedades sistémicas que el paciente pudiera presentar, y desde características estructurales a nivel tejido óseo, como así también en aquellos casos en donde alguna medicación pudiera actuar generando una estratificación ósea mayor. Es importante también destacar el encuadre de la biotipología craneofacial. Sabemos que los pacientes que se presentan longilíneos presentan rebordes alveolares más altos, que albergan raíces de mayor longitud y más delgadas, encontrando una relación, en el caso del maxilar superior, con estructuras nobles como puede ser el seno maxilar o antroidmori, y en el maxilar inferior, proximidades con el conducto dentario inferior. En tanto que un paciente braquifacial va a encontrarse con rebordes alveolares de menor altura, sí presentándose con mayor proyección, con mayor insinuación, dándonos una idea de una mayor estratificación. Sus raíces serán más de menor longitud, pero se encontrarán con un mayor volumen. Estas son características que nos deben hacer plantear la posibilidad de tomar como estrategia la utilización de dicha técnica quirúrgica a la cual estamos haciendo referencia, y remarco es la odontosección. En lo que mencionábamos anteriormente, dentro de indicaciones clínicas, pueden albergar un cuadro de proximidad, similitud o paralelismo con lo que se plantea en las indicaciones clínicas de colgajo. Pero dentro de las indicaciones radiográficas que vamos a señalar a continuación, encontraremos aquellos casos en donde, si bien los molares presentan procesos de caries que han debilitado su estructura anatómica a nivel de lo que es su corona, estas caries podemos examinarla a través de la hipertonicidad o hipotonicidad o isotonicidad, o lo que nosotros hacemos referencia con radiopacidad o radiolucidez, que hace referencia en sí a los grises, a los cambios de color entre lo que es alberga lo radiopaco y lo radiolúcido, cómo esa estructura dentaria ha perdido un grado de conformación y la ha debilitado, pero que aún sigue conservando
unidad a nivel de sus raíces. En aquellos molares con anomalías tanto de forma, tamaño y número, en dientes multirradiculares que ahora sí podremos ver desvitalizados, observando en sus conductos el alojamiento de un material de obturación, un elemento obturante, como son los conos de gutapercha, o bien que pudieran haber sido tallados para albergar un perno que posiblemente ha sido perdido o desalojado con el tiempo. En aquellos casos también de elementos dentarios temporarios o primarios o deciduos que abrazan con sus raíces el germen del elemento dentario permanente. También dentro de indicaciones radiográficas podremos hacer referencia al caso de molares que se encuentren, como decíamos hoy, próximos a estructuras nobles albergadas en los procesos maxilares. Hacer un hincapié en lo que plantea el septum interradicular, encontrando aquellos septum radiculares que son muy potentes, muy prominentes, que se observan con una estructuración muy ebúrnea, en donde las raíces puedan estar convergiendo y encerrando en su septum interradicular o bien presentando divergencias, lo cual estaría generando un mayor anclaje. En características estructurales que podamos observar a través del entramado óseo, del radiculado haversiano, en donde podremos apreciar esclerosis ósea, o bien zonas de hipercalcificación, de mayor condensación ósea, ya sea porque pueden existir contrafuertes óseos de acuerdo a la región anatómica que estamos tratando, o bien que puedan estructurarse otros elementos condicionantes que hagan al aumento de la condensación ósea, ya sea porque sea un elemento dentario que es pilar de pronto por llevar ganchos de prótesis removibles, las cuales asientan en lo mismo, o bien por haber sido pilar quizás de una prótesis fija. ¿Cuáles serán las ventajas de la aplicación de dicha técnica quirúrgica? Bueno, ya hemos venido haciendo referencia a la misma. Reduce la cantidad de tejido óseo para resecar. Esto hace referencia a lo que planteábamos hoy respecto de que es una técnica conservadora de tejido óseo por excelencia. La práctica de la misma disminuye lo que es la dificultad para la extracción de la pieza dentaria, por lo tanto, disminuye el estrés quirúrgico o el trauma quirúrgico a nivel del terreno. Y no solamente de los rebordes alveolares, sino también aquellos traumas que puedan ser diferidos a regiones próximas, por ejemplo, cuando realizamos nuestra práctica para la extracción de una pieza dentaria multiradicular del maxilar inferior, que puedan proyectar las fuerzas que nosotros hacemos, alteraciones que se presenten en la articulación temporomandibular. Reduce la resistencia ósea al momento de usar la pieza dentaria, siendo una contribución y un aporte muy importante para lo que destacábamos anteriormente. Disminuye naturalmente el riesgo de luxación de elementos contiguos. ¿Y esto por qué? Las piezas dentarias próximas al elemento que vamos a extraer, y al perder este elemento su estructuración a nivel coronario, pueden haber producido movimientos de axialización, volcando o tumbando, como suele presentarse en la descripción dentro de la literatura, el eje coronoradicular de la pieza próxima hacia el espacio que ha dejado esa porción coronaria faltante por el proceso de caries, de pérdida de sustancia. Entonces, cuando nosotros vayamos a utilizar un instrumental, como puede ser una pinza, con sus mordientes, podamos afectar de algún modo
los elementos que se encuentran contiguos y que hayan sufrido esta inclinación. Disminuye también el riesgo de producir fractura en las tablas alveolares, ya que, bueno, vamos a, en algunos casos, realizar la cajuela ósea para poder acceder a la zona de la bifurcación del elemento multiradicular y luego cuando realizamos la división de este elemento dentario, podamos disminuir la fuerza, ya que estaríamos tratando un elemento de menor volumen, transformado en un elemento de menor volumen. ¿Cuáles son también las ventajas que presenta en el orden de disminuir el impacto que pueden sufrir las estructuras dentales, las estructuras nobles vecinas? Bueno, en aquellos casos en que hacíamos referencia, ya sea a raíces de mayor longitud, que fueran delgadas, ¿cómo podríamos evitar lesionar, caso maxila superior, o producir alguna lesión en el seno maxilar y en el maxilar inferior a las proximidades de pronto de lo que es el conducto dentario inferior? Ya hicimos mención de lo que respecta de la ATM, con la incidencia de fuerzas que pudiesen ser transferidas a dicha articulación al momento de luxar un molar inferior, naturalmente, pero también cuando trabajamos en el maxilar superior, porque la ATM debe ser siempre observada para cualquier técnica quirúrgica en cuanto a qué, al grado de apertura bucal, a si existe alguna desviación o desplazamiento anómalo. Yo muchas veces digo, un poco haciendo una gracia, si la ATM cuando hace apertura bucal el paciente es un sonajero, se escuchan sonidos, ruidos, nos deben plantear una situación, por un lado, de diagnóstico de esta situación, para poder referir la técnica quirúrgica que se vaya a adecuar del mejor modo posible, para reducir precisamente incidencias de fuerza que pudiesen ser transportadas a esta zona. O bien, cuando trabajamos en maxilar superior, disminuir el tiempo quirúrgico actuando en forma precisa, ir en forma armónica y de esa manera lograrlo en el menor tiempo posible para que el paciente no quede con su cavidad bucal abierta por mucho tiempo. Es importante señalar también que todo lo que vemos a priori, o sea, de forma anticipada, en ese preoperatorio que nosotros realizamos, redunda en beneficios para el postoperatorio y para nuestra integridad y salud, precisamente, ya que no tendremos que estar justificando alteraciones de esta articulación tras el retiro o remoción de una pieza dentaria. Son elementos que deben ser considerados en forma previa para evitar problemas posteriores. En pocas palabras, eso es lo que yo quiero mencionar. Disminuye el riesgo de lesionar en aquellos casos que vamos a traer un elemento dentario temporario, deciduo o elemento primario, lesionar el germen que pueda estar albergado entre las raíces de un elemento dentario permanente. Preserva mejor el terreno protésico, ya que disminuye ese estrés quirúrgico, disminuye la injuria sobre el terreno y de esta manera también disminuye los procesos inflamatorios, los procesos flogísticos y que puedan generarse en relación a lo que puede ser inflamaciones, lo que puede ser también referido al dolor, lo que puede ser referido a problemas de apertura bucal que puedan presentar trismus, entre otros. Hemos estado haciendo referencia a la técnica para aplicarla en aquellos casos de elementos dentarios temporarios. Y es importante considerar en aquellos elementos dentarios cuyas raíces se encuentran albergando al germen del elemento dentario permanente. En este caso debemos tener para aplicar esta técnica quirúrgica ciertas consideraciones que no van a ser puestas en el caso de hacer una odontosección en una pieza dentaria permanente. Y es así que en este caso no haremos un colgajo ni haremos osteotomía
e incluso cuando realicemos el corte a nivel de la porción coronaria, dejaremos un istmo de tejido a nivel de la zona radicular, o sea, un pequeño o zona delgada del tejido que conecte las raíces, para evitar lesionar con el instrumental que estamos trabajando, en este caso un instrumental rotatorio, puede ser una turbina, con una fresa cilíndrica 560 extra larga de carburo tungsteno, la cual nos realizaremos el corte dejando un surco, como se puede evidenciar en esta imagen, no una línea, sino un surco, un espacio tras el paso de la misma, y en la zona de proximidad hacia donde se encontraría el germen del elemento dentario temporario, un pequeño istmo de tejido que todavía conserva la unidad de las raíces, pero el cual es de 1 milímetro y fácilmente lograremos terminar ese corte a través de colocar a nivel del surco dejado por la fresa que recién mencioné, una fresa cilíndrica 560, extra larga de carburo tungsteno, y de esa manera, con un instrumental que puede ser un elevador recto tipo Klebden, ubicándolo en este espacio que ha dejado el surco del corte, con movimientos en sentido horario y antihorario, lograr la fractura y de esa manera dividir ambos fragmentos dentarios, coronos radiculares, y extraerlos por separado sin riesgos de lesionar el germen del elemento dentario permanente. Acá podemos ver la toma de este instrumental. Esto que se observa acá es un elevador recto tipo Klebden. La forma de tomarlo, una forma palmar, donde el mango, que es una de las partes que constituye el elevador, está en la zona de la palma de la mano. En lo que es el vástago se encuentra el dedo índice apoyado como dedo vector o dirección de fuerza, y la parte activa, que es la hoja del elevador. Vamos a hablar de lo que plantea la técnica quirúrgica a través de los tiempos quirúrgicos que la misma vamos a tener, que son diéresis, exéresis y síntesis como tiempo quirúrgico primario, y mencionamos también los accesorios, que son iluminación, separación y enjugado. Pero vamos a los tiempos quirúrgicos primarios. Tenemos la diéresis, y en este caso haremos hincapié en que la diéresis, como ya lo habrán tratado en el teórico que me precedió de Colgajo, va a tener una tensión sobre lo que es el tejido blando y sobre lo que es el tejido duro. Va a haber diéresis de tejidos blandos y va a haber diéresis de tejidos duros. ¿A qué haremos referencia con esto? En el caso del tejido blando, estaremos mencionando que vamos a trabajar realizando una incisión, la cual la vamos a realizar con un mango de bisturí Bar Parker para hojas intercambiables, en la cual utilizaremos la hoja número 15. A continuación les presento, a modo de refrescar ideas o conceptos que se han vertido ya, que la incisión debe ser realizada en un único trazo. Debe ser un trazo firme, el cual pueda abarcar o albergar los tejidos que son la mucosa y el periósteo. La realización del diseño de la incisión en función de la región anatómica que estemos trabajando. Maxilar superior, maxilar inferior y el sector anterior o posterior. En este caso, naturalmente, de aplicar o practicar esta técnica de odontosección en elementos normalmente implantados, lo haremos en la zona de elementos dentarios multirradiculares, que están albergados por los molares, tanto superiores como inferiores, y solemos hacer referencia al primer premolar superior, en donde el corte no va a ser en sentido de vestibular hacia palatino, sino va a ser teniendo en cuenta las características anatómicas en aquellos primeros premolares superiores que presenten dos raíces, que se encuentren con
un cierto grado de divergencia, realizar o practicar la misma en el sentido antero-posterior o mesiodistal. Pero es un caso muy exclusivo y que está concluido en relación o concluyente en relación a las características anatómicas incluso que presente ese primer premolar superior. Esta técnica, vuelvo a insistir, es para elementos multirradiculares, considerándose básicamente molares tanto el maxilar superior como inferior, o sea, elementos multirradiculares, y generalmente recae en los primeros molares, en los elementos primeros de la serie. ¿Por qué? Por las características anatómicas, por el tamaño que las mismas piezas pueden presentar y pueden generar o albergar esta posibilidad de presentar raíces que se encuentren divergentes o cerrando septum potentes, prominentes. La incisión descansará sobre tejido sano, o sea, sobre tejido óseo. Respetar el trayecto vascular. Es importante también que la incisión tenga un diseño tal que nos deje un colgajo con una base más ancha y un vértice más pequeño para que tenga un mayor aporte nutricio. El decolado debe ser firme y limpio, sin generar paselos, laceraciones, desgarros a nivel del tejido mucoperióstico. Y bueno, deben respetarse, de acuerdo al terreno anatómico que nos estemos manejando, aquellos frenillos accesorios que se encuentren en proximidades. Los tipos de incisiones, en el caso del maxilar superior y teniendo en cuenta la región a tratar, estarán relacionados o referidos con incisión angulada o angular, la cual tiene dos brazos que son equidistantes entre sí, unidos por una zona de ángulo redondeado, que esto toma consideraciones en virtud de la regeneración y de la irrigación que se va a propiciar, en virtud de que va a tener un mayor contacto de superficie, ya que aquellos elementos son redondeados y no angulados o angulosos, permiten una mayor superficie y permite de esta manera un mayor aporte nutricio para la regeneración. En este caso tisular, vale decir tejido blando. Luego se festoneará la zona propia del elemento que hacemos alusión, que vamos a extraer, en este caso un primer molar, y podrá en algunos casos extenderse, como dice o menciona Seldin, hasta la mitad del elemento vecino. ¿Para qué? Para que cuando levantemos el fibro mucoperiósteo, no produzcamos acá un pellizcamiento o zona de isquemia a ese nivel y se pueda producir incluso, dependiendo del biotipo gingival, una laceración o una irrupción en el tejido blando. En tanto que en el maxilar inferior trabajaremos con una técnica de incisión recta oblicua y festonearemos también el elemento en cuestión, en este caso un primer molar inferior, y hasta, como dice Seldin, podremos proyectarnos hacia distal hasta la mitad del elemento dentario contiguo para evitar en esta zona que se produzca un pellizcamiento, un tironeamiento del tejido. Vamos a señalar ahora y vamos a hacer referencia a la osteotomía. La misma se practicará de acuerdo a los conceptos que ya han venido siendo vertidos sobre la pieza dentaria a tratar, albergando el ancho mesiodistal del componente radicular y su tercio cervical. En este caso nos permitirá observar y apreciar la zona de bifurcación tanto del maxilar superior como del maxilar inferior. Y digo bien zona de bifurcación porque el maxilar superior, si bien está constituido, como todos sabemos, por tres raíces, por vestibular encontramos la raíz mesio y disto vestibular respectivamente. No podemos observar la zona de la raíz palatina. En tanto, en el maxilar inferior, que presentan dos raíces, encontramos la bifurcación que se corresponde con la raíz mesio-vestibular y la raíz mesial y la raíz distal. Disculpe,
la raíz mesial y la raíz distal. ¿Cómo vamos a realizar osteotomía? Puede ser con instrumental manual, en este caso con un cincel que presenta un solo bisel, siempre este bisel mirando hacia el tejido a resecar, para que se entienda, hacia el tejido óseo a eliminar. O sea que si lo aplico desde mesial, el bisel va a estar mirando hacia distal. Si lo aplico por distal, el bisel va a estar mirando hacia mesial. Y si lo aplico en la parte de lo que sería la unión que voy a realizar con este corte por la zona del tercio cervical, en este caso el maxilar superior, el bisel va a mirar hacia la zona oclusal. Es importante destacar que esto es para evitar lesionar el tejido el tejido óseo que sí va a quedar, importando poco si produzco el aplastamiento o produzco lesiones en el trabesculado óseo de esta tabla ósea que voy a resecar dejando la cajuela. Luego, el levantamiento de esta tapa que he realizado de esta cajuela, lo voy a hacer con un osteótomo gubia, en este caso con un canal, el cual va a ir la parte cóncava en contacto con la zona radicular, de manera tal de levantar esa cajuela ósea que yo he realizado. O bien podemos realizarlo con instrumental rotatorio con la asistencia de una fresa, en este caso podemos ver esférica o redonda, número 8, extra larga de carburo con tungsteno. El mismo será, el instrumental rotatorio será tendrá suficiente irrigación para evitar recalentamiento y se irá pincelando de manera tal de ir eliminando el tejido óseo. En este caso, no serán límites definidos como los que practicáramos con un cincel. Pero decimos que esta es una técnica conservadora de tejido óseo y no quiero dejar de pasar esta oportunidad para señalar lo siguiente. Ustedes dirán, cuando me hablaron para extraer una pieza dentaria por colgajo, hablaron de que se hacía la incisión, hablaron de que se hacía o se labraba esta cajuela ósea, y acá también la está realizando, está también perdiendo tejido. ¿Dónde está lo del conservador? Bueno, si lo vemos así, realmente no nos indica mucho. Pero si entendemos que las raíces a nivel de sus ápices presentan un mayor diámetro, porque acá vamos a decir tan solo longitud, pero esto es una imagen, un dibujo, y es bidimensional, pero la cavidad bucal alberga piezas tridimensionales. Por lo tanto, vamos a decir, si esto presenta una mayor circunferencia, podremos decir, o superficie, vamos a entender que no va a emerger por la zona cervical, que va a presentar una menor superficie o menor tamaño, en virtud de que las raíces se pueden encontrar con marcadas divergencias hacia la zona apical. Y entonces, en este caso, si yo no practicase la técnica de odontosección y sí quisiera seguir o no tuviéramos al alcance esta técnica, lo que diría la técnica de odontosección sería eliminar todo el tejido óseo que se encuentra por debajo de la cajuela que nosotros hemos labrado. La posibilidad de realizar el corte de las raíces y separarlas evita que tengamos que hacer toda esta cajuela. Eso es lo que al practicar la técnica de odontosección y realizar la división de las raíces del elemento dentario, ya sea maxilar inferior o superior respectivamente, evitamos tener que albergar una situación de osteotomía que sea mayor y que ahí es donde se puede evidenciar esa conservación de tejido óseo. Espero haber sido claro con respecto a este gráfico, cómo se muestra que con esta pequeña cajuela que hemos hecho a nivel cervical y poder divisar donde se encuentra la furca y luego realizar la división del elemento dentario, nos permite evitar que
vayamos a realizar la extracción in toto de un elemento dentario, donde tendríamos que hacer una osteotomía abarcativa. Respecto del seccionamiento de la pieza dentaria, en la antigüedad, vamos a decir así, se utilizó el escoplo, que presentaba dos biseles. Esto, aparte del trauma a nivel dentario y del terreno quirúrgico, también era un trauma psicológico. Uno aplicaba el instrumental en la cara oclusal o lo que quedase de la misma, porque muchas veces la integridad de la cara oclusal está perdida por el proceso de carie, como hemos venido mencionando, o porque tiene alberga algún elemento que haga obturación, ya sea una obturación muy abarcativa o una corona o una incrustación. Entonces uno realizaba con un golpe de martillo, accionaba el escoplo y se producía una línea que podía ser anfractuosa, que podía tener características sinuosas, que no generaba un corte lineal y que el mismo producía tan solo eso, una línea, no como hemos estado hablando con el instrumental rotatorio que dejaba un surco que nos daba un espacio. Y estas anfractuosidades podían ser traba al momento de querer realizar el retiro de cada una de las porciones previamente divididas de la zona del alveolo. Es por ello importante considerar que esta línea nos producía una cierta fricción, incluso una suerte de interrupción al momento de querer realizar el retiro de cada una de las partes por separado. La odontosección luego pasó a utilizar instrumental rotatorio, que podían ser en un principio los micromotores, que tenían ventaja de poder graduar la velocidad. También tenían la ventaja del torque, tenían mayor fuerza, digamos, y la desventaja era el mayor tiempo de trabajo sobre el paciente. Por supuesto, también se decía, y no lo he colocado acá porque hoy en día han variado algunos elementos de esto, el hecho de poder realizar una irrigación con solución estéril. Pero esto ya ha quedado un poco en el pasado, ya que hoy en día, cuando trabajamos con turbinas, también tenemos depósitos que alojan de pronto solución fisiológica, a la cual se le puede añadir alguna solución antiséptica, para de esa manera irrigar. La turbina tiene como ventaja la mayor rapidez, aunque es cierto, en algunos casos, y dependiendo del tipo de turbina, puede tener menor torque o puede perder el torque al momento de ir haciendo el corte. Por ello que muchas veces decimos, para evitar recalentamiento, empaste del instrumental y que se pierda el torque, se vaya haciendo un movimiento de pincelado, donde yo proyecto la turbina con su parte, con la fresa o con la piedra al principio, y voy realizando pequeños toques de manera tal de que el mismo no se interrumpa en su velocidad y pierda fuerza. También disminuye el trauma quirúrgico y sobre todo disminuye el tiempo que voy a estar trabajando sobre la zona. Desventaja: puede favorecer esa proyección del líquido con que estoy irrigando, la edematización o incluso proyectar gases al interior de los tejidos blandos y producir enfisema. El instrumental rotatorio para el corte, ya lo vamos a ver después, pero en las zonas que hay conservación o que se pueda encontrar conservación del tejido adamantino en la porción coronaria, comenzaremos con una piedra de diamante cilíndrica extra larga, de manera de que cuando lleguemos con ese surco de corte hacia el tejido dentinario, cambiarlo por una fresa cilíndrica 560 o mayor, extra larga, de carburo tungsteno, y ataquemos el tejido dentinario.
En el caso del maxilar inferior, vamos a realizar el corte proyectándonos de vestibular hacia lingual. En el caso de un molar inferior, vamos a ir de vestibular hacia lingual, dividiendo ambas raíces, por un lado la mesial y luego la distal. ¿Qué raíz vamos a extraer primero? Vamos a extraer la raíz distal y luego la raíz mesial. Hago oportuno este momento para decir que lo primero que vamos a realizar una vez efectuado el corte es la corroboración. ¿Y qué corroboración vamos a realizar primeramente? La corroboración radiográfica, para luego realizar la corroboración clínica, en donde a nivel del surco dejado por el instrumento rotatorio que hemos utilizado, poder albergar ahí la hoja de nuestro elevador, un elevador recto tipo Clebden, y con movimiento en sentido horario y antihorario, ver el desplazamiento de ambas raíces por separado. Pero siempre lo primero que hacemos es la corroboración radiográfica. ¿Por qué? Para poder ver la dirección del corte, si el corte ha sido realizado en forma correcta, si hemos logrado dividir las dos raíces, si ha estado a la profundidad, y si vemos algún detalle que nos determina que no ha sido un corte total, podremos rectificarlo. Y de esa manera, una vez rectificado, ya iremos a hacer el corte por la corroboración clínica. En el caso podemos observar que tenemos la evidencia de la imagen radiográfica y luego cómo con un instrumental recto, con su hoja, introduciéndola en el espacio dejado por el instrumental que hemos estado utilizando, podamos colocar la hoja y con movimiento en sentido horario antihorario lograr ver el desplazamiento por separado de cada una de las porciones radiculares o coronas radiculares, como en este caso. En el caso del maxilar superior, que presenta 3 raíces, nosotros comenzaremos realizando el corte desde vestibular y nos proyectaremos hasta la zona media y luego realizaremos los cortes necesarios para dividir las raíces mesio vestibular y disto vestibular de la raíz palatina. Acá tendremos ciertas variantes en el diseño de ese corte. Y esto estará determinado por qué. Por el hecho de si presenta elementos dentarios contiguos. En este caso, hacia mesial, observamos un segundo premolar superior. Y hacia distal, el primer molar superior. Desde vestibular nos vamos a proyectar con el corte a nivel de la zona de la furcación de las raíces hasta la zona media coronal. Vamos a llegar hacia el medio de la corona. O, en su defecto, hacia el medio de esta pieza dentaria, porque vuelvo a insistir, muchas veces vamos a encontrarnos que ha perdido la estructuración coronaria. Ya no tenemos la referencia como muestra este gráfico. Luego, para evitar la lesión tanto del segundo premolar como del segundo molar, vamos a proyectar el corte en forma de línea oblicua hacia palatino, evitando de esta manera por mesial lesionar el segundo premolar superior y por distal el segundo molar superior. Es importante destacar que de este modo vamos a sortear la zona respectiva de contigüidad de los elementos dentarios vecinos, conformando una letra Y, como decíamos antiguamente, una Y, en realidad una letra Y. De esta manera van a quedar divididas las raíces respectivamente distovestibular, mesiovestibular y palatina. Esto en el caso del maxilar superior, vuelvo a indicar. Y en el caso en donde podamos observar la presencia de elementos dentarios contiguos. ¿Qué raíz vamos a traer primero? Primero va a ser retirada la raíz distovestibular. Luego la raíz mesiovestibular y por último la raíz palatina.
Esto para evitar que se forme un campo sucio y de esa manera podamos tener buena visibilidad. ¿Qué pasa en aquellos casos en donde falta alguna pieza dentaria, ya sea hacia mesial o hacia distal del elemento que vamos a hacer el corte, la odontosección? En este caso, podemos realizar el siguiente diagrama. Vamos a dirigirnos desde vestibular, tomando en consideración la zona de la bifurcación de las raíces, y nos vamos a proyectar hasta la zona medial de la porción coronaria, como decíamos anteriormente. Luego, hacia mesial, que es donde falta el segundo premolar superior, como vemos en este caso, nos vamos a dirigir en forma recta. Y hacia la zona que presenta por distal el segundo molar superior, vamos a hacerlo con una línea oblicua hacia palatino, evitando lesionar, en este caso, el segundo molar superior. Si fuese el hecho contrario, que se encuentra el segundo premolar y el que está ausente es el segundo molar, haríamos esto en forma inversa a lo que mostramos. La línea recta esta se dirigiría hacia distal y la línea oblicua, recto oblicua, hacia mesiopalatino. Nuevamente, ¿qué raíces vamos a extraer primero? La raíz que quedó hacia distovestibular, luego la raíz que queda hacia mesiovestibular y por último la raíz que se encuentra hacia palatino. ¿Y qué pasaría si faltan las dos piezas dentarias, tanto el segundo premolar como el segundo molar? Bueno, en este caso vamos a hacer el corte proyectándonos desde vestibular en profundidad hacia la zona medial de la porción coronaria y luego vamos a hacer un trazado recto tanto hacia distal como hacia mesial respectivamente, ya que no vamos a tener ningún tipo de inconvenientes de poder lesionar estructuras dentarias vecinas. Entonces, en este caso, nos quedarán conformada el corte en forma de T. Ustedes se estarán preguntando a esta altura, y si siempre hacemos la forma de Y y nos complicamos menos la vida teniendo que estar pensando si es uno u otro corte. Bueno, no, el diseño del corte es importante, porque como ustedes podrán ver, y acá que se encuentra la porción coronaria de este elemento dentario totalmente estructurado, que es muy factible que ustedes en la clínica no van a ver un elemento con esta característica, ya que plantea el hecho de tener que realizar su extracción. Entonces, pueden observar y apreciar acá sí bien que las raíces vestibulares, tanto distos como mesiovestibular, son de menor volumen y los fragmentos coronarios que nos han quedado son de menor volumen también en relación a la raíz, a lo que sería la porción coronaria que albergaría la raíz palatina, que tiene la raíz palatina mayor volumen y nos queda mayor tejido dentario o mayor zona donde poder tomar con los bocados o mordiente nuestras pinzas para realizar el retiro o extracción de dicha raíz. Por eso que es importante en este caso consignar que cuando uno pueda realizar este tipo de corte, nos va a dar ventaja al momento tanto de la aplicación de los mordientes de nuestra pinza como también, o mejor dicho, al momento de realizar la aprehensión con los mordientes de nuestra pinza, o bien en el sitio de aplicación con un elevador para poder luxar cada una de estas raíces por separado. Primero extraeremos la raíz disto vestibular, luego la mesiovestibular y por último realizaremos el retiro de la raíz palatina. ¿De qué manera haremos la corroboración? Primera corroboración que vamos a realizar es la corroboración radiográfica, donde podremos ver el corte a nivel de la bifurcación, observando claramente que se ha encontrado la altura, la dirección apropiada y se ha establecido el seccionamiento de la raíz tanto disto como mesiovestibular. La palatina no podremos observar porque se produce una zona que está evidenciado de que se tapa por las estructuras anatómicas radiculares
y no podemos evidenciar si el corte ha sido realizado respecto de la raíz que se encuentra hacia palatino. Y luego de la corroboración radiográfica y ver si es necesario o no producir o realizar una rectificación, podremos pasar entonces sí a la corroboración clínica en segunda instancia. Para ello, en el caso de observar si están divididas la raíz distovestibular y mesiovestibular, colocaremos en el surco dejado por la fresa del instrumento rotatorio la hoja de un elevador, que puede ser un elevador tipo Klebden o bien un elevador Bay de la serie A. La misma irá en forma tangencial al eje longitudinal o corono radicular del elemento dentario. Es decir, caerá perpendicular al eje corono radicular del molar superior. De esa manera, con movimiento en sentido horario-antihorario, verificaremos si se mueven ambos fragmentos en forma separada. Para evidenciar si el corte se ha producido de la clínica, de las raíces disto y mesiovestibular respectivamente de la palatina, colocaremos el elevador en forma axial o paralela al eje longitudinal del elemento dentario, o sea, al eje corono-radicular del elemento dentario. Lo colocaremos en la zona de corte del direccionamiento que hemos tomado en forma oblicua hacia palatino, tanto por mesial como por distal, y evidenciaremos si están divididas las raíces, la raíz palatina respecto de la raíz mesio-vestibular y luego de la raíz distovestibular, extrayendo siempre la raíz primeramente distovestibular, luego la mesiovestibular y por último la raíz palatina. Eso ya lo vamos a ver cuando presentemos la casuística clínica. Por último, realizaremos la síntesis. Para ello, reposicionaremos el tejido blando, aproximaremos los labios de la herida y el colgajo quedará sobre tejido óseo sano. Es importante destacar que la sutura irá de la parte móvil a la parte fija, es decir, de la zona donde hemos labrado el colado del fibro mucoperiósteo hacia el terreno que la encía se encuentra adherida. Es así que el primer punto de sutura lo vamos a realizar en la zona del ángulo del diseño de incisión en la maxila superior, angular o angulado, y es importante destacar que vamos a realizar epitelio corion, corion epitelio por mesial y vamos a realizar el nudo. Luego, el segundo punto va a ser a nivel del reborde alveolar, donde también vamos a hacerlo de la zona del tejido móvil hacia el fijo y vamos a ir epitelio corion, corion epitelio y vamos a realizar el nudo. Y en la zona, por último, donde se suele producir un ojal, que es la zona próxima o en proximidades al fondo de surco. El maxilar inferior, el primer punto de sutura será a nivel del reborde alveolar, también yendo siempre del colgajo móvil, del tejido móvil al fijo. Y luego el último en proximidades del fondo de surco para evitar ese ojal que se forma cuando se produce el desplazamiento de los tejidos en movimientos de la cavidad bucal. De esta manera terminamos con la primera parte de este teórico referido a la extracción de técnica por colgajo. Como conclusión, mencionar y hacer mención del interés desde hace mucho tiempo que ha tenido la cirugía por disminuir la pérdida de tejido óseo, por injuriar lo menos posible tanto tejido blando como tejido duro y de lograr un trabajo eficiente y, como dice, si se me permite, el doctor Ríos Centeno, un trabajo elegante que dé un postoperatorio que sea con el menor impacto posible a nivel del traumatismo quirúrgico, que puedan evidenciar los tejidos y que esto nos permita realizar una correcta
rehabilitación, porque esto es lo que da origen a luego poder llevar adelante una tarea de rehabilitación protésica. Y no solamente siempre pensar en el cuidado y la atención, tanto del tejido óseo que se elimina, como asimismo del proceso flogístico y de las alteraciones o traumas quirúrgicos que se puedan conferir cuando se vaya a colocar implante, sino también cuando sea asiento de la silla de una prótesis removible o bien la zona donde pueda estar albergando la instalación de un puente y su fantoma. Desde ya muchas gracias y espero que haya sido claro lo que he tratado de transmitir.